Yandupé, Sí, el judío, el barbudo judío, el barbudo judío, Yandupé. Y una cosa importante, Francesco, yo te hablo de esa experiencia que yo tuve en los inicios del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Nosotros siempre acudíamos a Ñandutí, a don Humberto, y él siempre daba las promociones a nuestras actividades. Qué lindo, Majara. Lo mismo que la señora. Y recuerdo que en ese tiempo que estuvo cerrado, clausurado, igual nosotros le acercábamos nuestras gacetillas, ¿verdad? Allí por entre las puertas nos atendían, cosa que era prohibido llegar al lugar. Y nosotros siempre tuvimos la decisión de llegar y dejar nuestras gacetillas. Y siempre nosotros tuvimos un espacio valioso con don Humberto Rubín. Otra cosa que yo recuerdo es el inicio de la programación de la madrugada, ¿verdad? Que con la famosa guerra de Irak. Irak se hizo 24 horas la radio. Y allí estuvo, por ejemplo, Sergio Araujo, el famoso Sí, Caraí Puijaré. Caraí Puijaré. Sí, estuvo Nicolás Nicolás Argüello. Y antes, en ese tiempo, Gustavo Velázquez, con otro periodista, Cristian Núñez. Los dos hacían también el programa La Madrugada. Gustavo, nuestro... Sí, el mismo. ¿Sí? No sé si empezó acá, pero de acá. No, él venía acá, Gustavo vino acá, pero él era operador, creo, ¿verdad? No. Gustavo empezó siendo productor. Productor Z. Creo que fue en la Rock and Pop, después pasó a Ñandutí. De Ñandutí pasó a hacer los programas en la madrugada. Así mismo. Gustavo Rodolfo Velázquez, qué gran tipo Gustavo Rodolfo. Yo, por esa cuestión de ser noctámbulo, yo me amanecía escuchándole a todos, ellos, a Nicolás Argüello, no sé, por años. Cuántas intervenciones él tuvo a la madrugada, increíble. Nicolás. Una vez avisan de una persona que estaba por suicidar allá por cerca de la Facultad de Filosofía, él interviene, habla, al finalmente creo que se salvó la persona. Pero cosas como esas, que la madrugada tiene un ritmo totalmente distinto a lo que es, que se una jornada de día. Nicolás Argüello tenía la particularidad de poder llamar a ministros y despertar a ministros. Así mismo. Despertaba y le decía, ¿cómo es posible que esta persona que está acá enferma, usted que es ministro? Conseguía ambulancia, Todo. El mítico Nicolás Argüello.